Muy buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus hogares. Le doy las gracias a Dios porque me permiten una vez más entrar a sus hogares desde estos aparatos que hoy pues podemos gozar, donde ya se está haciendo muy común, mis hermanos, pues que a través de esto pues estamos llevando la palabra de Dios. También decirles que a través de las redes también se mueve en estos momentos el Señor, así que pues entremos de lleno en la enseñanza de este domingo y pongámonos en comunión con nuestro Dios, apagando todo lo que tengamos a nuestro alrededor, excepto nuestro aparato principal, por supuesto, y dedicándonos en cuerpo, alma y espíritu a escuchar la palabra de Dios que en estos momentos vamos a recibir. Y quiero empezar diciéndoles, mis hermanos, ¿has deseado alguna vez escuchar de la boca de Dios, del mismo Dios que ha escuchado tu oración? Personalmente creo que es el anhelo de todos los hijos de Dios encontrarnos en cierto momento con la voz de Dios expresando que acaba de escuchar nuestra oración. Y dada la circunstancia en que estamos viviendo, yo creo que es algo que se ha acrecentado, este anhelo ha crecido aún más de lo que ya teníamos antes. Y quiero que me acompañen a la Biblia porque hoy vamos a encontrar esa respuesta. ¿Cómo es que nosotros como iglesia, como sus hijos, podemos tener la certeza de que Dios efectivamente ha escuchado nuestra oración? Y también no solamente que escuchó nuestra oración, sino que también la va a contestar. Así que yo te sugiero que pongas mucha atención porque lo que vamos a ver el día de hoy puede ser fundamental para que tu fe siga creciendo y por supuesto, mi hermano, no dejes de orar en ningún momento. Quiero que me acompañes, mi amado hermano, a la Biblia en el Antiguo Testamento. Quiero que busquen el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas o segunda de Crónicas en el capítulo 7, versículos de 12 al 15. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 15. Dice la palabra de Dios. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Esto es, mis hermanos, la palabra de Dios. Amén y amén. Como podemos ver, pues este pasaje encontramos la clave para que Dios escuche nuestra oración. En los pasajes estamos viendo en la historia, en el contexto, que indirectamente Dios le está diciendo a Salomón que él sí cumplía con ciertos requisitos. Y ahora, en esta porción que escuchamos y que leemos, le dice al mismo Salomón que él va a escuchar la oración de su pueblo cuando se cumplan algunas condiciones o requisitos que en este pasaje detalla claramente. Y nuevamente te hago la pregunta, mi amado hermano, ¿quieres que Dios escuche tu oración? Yo sé que sí. Yo sé que sí, hermano, y es algo muy bueno que así lo desees. Pero para que eso suceda, debes reunir ciertos requisitos, ciertas condiciones, los cuales vamos a considerar desde el día de hoy y las vamos a practicar en los próximos días. ¿Te parece? Yo creo que sí, yo creo que también te parece, hermano, porque yo pienso que en estos momentos
es necesario estar con la certeza de que nuestro Dios escucha nuestras oraciones y sobre todo que las va a contestar. Así que quiero que te concentres, mi amado hermano, en esta porción de la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 en específico. Y lo voy a volver a nombrar, lo voy a volver a leer porque es necesario que entendamos bien los requisitos que pide precisamente en el versículo 14. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo. Así que esa es la primera frase. Ahora, es importante, mi amado, que entiendas y que sepas que el Señor no llama mío a nadie que Él no conozca. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 14, nos dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. No se está dirigiendo a cualquiera, ¿verdad? El Señor le está hablando a su pueblo, al que Él llama mío. Y otro pasaje que más nos lo da con más detalle, lo encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, donde Él vuelve a remarcar, haciendo énfasis, y que no quede lugar a duda en nadie de sus hijos, ni en su corazón, lo que dice en el versículo 9 y 10. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que, mis hermanos, aquí estos dos pasajes creo que no vamos a buscar más para entender que también nosotros somos su pueblo y que tenemos la certeza y la confianza de que este pasaje también es para nosotros. Porque podríamos pensar por ahí que como está hablando al pueblo de Israel, solamente se refiere a él, a ellos, pero nosotros también ahora somos su pueblo. Así que también nosotros, hermanos, la condición para que Dios nos escuche, para que nosotros obtengamos el favor de Dios que tanto necesitamos en esta pandemia, también, hermanos, necesitamos atender y practicar la primera frase: si se humillare mi pueblo. Y estas palabras van dirigidas a su pueblo, sea el pueblo de Israel o sea la iglesia en estos tiempos. Y no menciona, cabe repuntar, mis hermanos, no menciona que deben humillarse los gobernantes, los diputados o cualquier otra persona que no conoce a Dios, sino que Dios está esperando que sea su pueblo el que se humille. Y para esto se requiere hacerlo con madurez. Pues el ser humano, cuando se habla o se escucha la palabra de humillarse, como que algo pasa, como que algo nos brinca, como que empieza a salir a relucir nuestra soberbia, la altivez, y se empieza a elevar el enorme cuello erguido, con lo cual, mis hermanos, quiero que sepan que ante estas características en el ser humano, Dios cierra sus oídos y es cosa que no nos conviene en estos momentos. Así que, ¿qué es humillarse según la Biblia? Humillarse delante de Dios. Antes de que nos brinque, antes de que nuestros conceptos carnales tomen el lugar de la respuesta de Dios, vamos a entender a la luz de la Biblia qué significa humillarse delante de Dios. Según con la Biblia y de acuerdo con la Biblia, humillarse bíblicamente significa aceptar o reconocer mi condición de lo que soy. Reconocer
cómo estoy y qué he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería ser, que debería estar y de lo que debería hacer en mi vida cristiana. También, mis hermanos, humillarse es hacer actos de humildad. Y no solamente tiene que ver con el acto de arrodillarse o tirarse al suelo, reconociendo nuestra debilidad o nuestra naturaleza caída, sino también significa, hermanos, que reconozcamos ante la majestad y el poder de Dios que no somos nada y que nuestra condición humana es infinitamente inferior a la naturaleza de Dios, y por lo cual necesitamos reconocer que tenemos que vivir una real y total dependencia de ese Dios del que habla la Biblia. Así, hermanos, es el concepto bíblico de lo que significa humillarse delante de Dios. Y me supongo que en estos momentos ya te diste cuenta que tú creías que humillarse era lo que normalmente el ser humano entiende por conceptos de humillación, de humillarse. Y no es así, hermanos, es totalmente diferente, y lo cual debe de dar una paz a nuestra alma, porque el Señor no pide que nos humillemos conforme a los conceptos humanos, sino conforme a los conceptos bíblicos. Y eso es importantísimo que lo entendamos. Y la razón, hermanos, es porque la humillación bíblica, por supuesto, es una de las claves para una oración escuchada y contestada. Y este es uno de los grandes, podemos llamarle así, es uno de los grandes secretos que podemos encontrar en la Biblia, pero no le podemos llamar tan secreto porque eso está visiblemente y escritamente de una manera clara, de que cualquier persona que se humille delante de Dios puede acercarse a Dios en oración y recibir totalmente la respuesta divina. Así que la Biblia no solo lo declara, sino que también nos da ejemplos de ello, en los cuales la palabra de Dios se cumple cuando una persona se acerca a orar y espera que su oración sea contestada, pero necesita requisitos. Y para confirmarlo, un par de pasajes, mis hermanos, dice Santiago 4, versículo 6, dice la palabra de Dios así: Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, a los altivos, a los de cuello erguido, a los que no están dispuestos a humillarse bajo la poderosa mano de Dios, que también el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 6, nos dice precisamente así: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y cuando va a ser el tiempo perfecto, es en el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo. O cuando cumplamos ciertas características, ciertos requisitos para que Él se agrade de nuestra oración y conteste lo que le estamos pidiendo. Esta base bíblica que les acabo de mencionar en el Nuevo Testamento está alineada con lo que Dios le dice a Salomón en la segunda carta de Crónicas acerca de la humillación bíblica. Y ahora te voy a dar un ejemplo práctico y bíblico de este principio para que lo practiquemos de una manera más eficiente. En el capítulo 10 del libro de Daniel, dice de una manera asombrosa, hermanos, y hermosa la palabra de Dios acerca de esta humillación. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 11 y 12, dice lo siguiente. Pero pon mucha atención, hermanos, a cada palabra. Ve qué hermosas palabras. Dice la palabra de Dios. Y me dijo Daniel, varón muy amado. Qué hermosas palabras, hermano. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, decía Daniel. Entonces me dijo, versículo 12, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender
y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y fíjense qué cosas tan hermosas, hermanos. El mismísimo arcángel Miguel vino a la presencia de Daniel y le dice: varón muy amado, hermanos. Y eso es hermoso, hermanos. Esa palabra es algo que debe de llenarnos de gozo, de satisfacción, porque aquí en esta parte, hermanos, en el contexto del capítulo 10, encontramos que Daniel, en una tremenda crisis, que creo que esa palabra ya te la debes de estar familiarizando más como parte de tu vida, ¿verdad? Dispone su corazón a entender y a humillarse delante de la presencia de Dios. Y entonces es escuchada su oración. Y el relato nos cuenta que el mismo ángel Miguel es enviado y le dice: varón muy amado, fui enviado desde que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, fui enviado en tu auxilio. Pero no solo Daniel, mis amados, es amado. No solamente él es varón amado. Nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento, cartas para la iglesia, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice también de una manera muy oportuna, muy puntual, que empata con el contexto, con todo lo que hemos estado leyendo. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Y aquí nuevamente, hermanos, encontramos que la palabra de Dios es exquisitamente perfecta. No se encuentra nada fuera de lugar, no hay nada que ocupe lugares huecos o vacíos, sino que la Biblia, hermanos, se complementa de una manera extraordinaria y perfecta, porque es la palabra de Dios, palabra viva, palabra que nos da salud, que nos da esperanza de que esto, hermanos, que nosotros estamos viviendo en esta crisis, tenemos la certeza que si nos dirigimos a nuestro Dios, al que Él llama su pueblo, Él va a contestar las oraciones que le hagamos. Solamente, hermanos, pues sí tenemos que tener ciertos requisitos. Y el primero es, pues hermanos, si se humillare mi pueblo, pero humillarse a la forma de la Biblia. No a la forma en que tú crees que es la manera correcta, sino a la manera en que la Biblia lo está estableciendo, porque es la voluntad de Dios. Y la enseñanza de hoy, mi amado hermano, es que veamos y veas tú tu capacidad de humillarte delante de la presencia de Dios, así como lo hizo Salomón, como lo hizo el profeta Daniel. Él va a abrir sus oídos y estará atento a la oración en ese lugar donde te encuentres orando, pero con esa actitud humilde, de humildad, de humillación bíblica. Y recuerda, antes de seguir, que la soberbia y la altivez son los que nos alejan de Dios y lo que hace que el Señor no esté atento a la oración en ese lugar. Pero la humillación, mi amado hermano, es que la humillación nos va a permitir acercarnos a Dios. Así que te voy a dar 3 pasos, mi hermano, para que los tengas muy presentes. Si quieres que Dios escuche tu oración y que aparte lo conteste, sigue en orden lo que te voy a enseñar en estos momentos. Primer paso, humillarse delante de Dios. Pero hay que aprender a hacerlo de manera eficaz y sobre todo ganarse el favor de Dios bíblicamente. Por cierto, hermanos, el tema de este domingo se llama ¿Cómo ganarse el favor de Dios? Memorízatelo, hermanos. ¿Cómo ganarse el favor de Dios? Y entonces, el punto número 1, si se humillara mi pueblo, ¿cómo es que el pueblo se debe de humillar delante de Dios? El primer paso para ganarse el favor de Dios, válgame la redundancia, es humillarse delante de su presencia, pero a través del arrepentimiento. Así que esto es bíblico, hermanos. No es tu concepto humano del arrepentimiento.
No es el concepto humano de el humillarse, sino es de la Biblia. Y dice la Biblia que nosotros, para humillarnos delante de su presencia, es a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Y el arrepentimiento es más que un simple remordimiento pasajero. Es un sentimiento genuino de dolor por haber ofendido a Dios a través de nuestros pecados. Y es una actitud que reconoce nuestra enorme necesidad de Dios y a la renuncia a nuestros propios placeres e intereses mundanos y carnales. El arrepentimiento, para que lo tengas bien en cuenta y bien presente, y aparte estés bien edificado sobre el tema, el arrepentimiento, hermanos, ha sido el mensaje central de Dios desde que el hombre pecó, desde que el hombre cayó, desde que el hombre se rebeló. Y el Señor ha estado llamándolo al arrepentimiento con el fin de salvarlo de la condenación eterna. Así vemos en el Antiguo Testamento a los profetas exhortando al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Acabamos de ver una porción y volverse a Dios. Y todos los profetas lo mencionan. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, porque yo soy muy teólogo y a mí solo me interesa lo que venga en el Nuevo Testamento, bueno, mis hermanos, vamos a ver algunos pasajes para que veas que el tema central después de Cristo, por supuesto, y del Evangelio es el arrepentimiento. Y es algo fundamental que lo tengamos bien presente. Primero, hermanos, pues iniciando de una manera cronológica, pues iniciamos en Mateo 3:2. Vemos que Juan el Bautista empieza diciéndoles al pueblo de Israel: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, versículo 2. Meses después surge Jesús y empieza su ministerio con el mismo mensaje. En Mateo 4:17 les dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y pasamos en la historia, hermanos, después de 3 años y medio, los apóstoles continuaron predicando el arrepentimiento de los pecados. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pablo, después, en Hechos 17, versículo 30, también predicó el mensaje del arrepentimiento durante su ministerio. Y dice, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, fíjense hermanos, qué importante, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que ahí tú y yo entramos, por supuesto, ¿verdad, hermanos? Hechos 17, versículo 30. Por tanto, si queremos ganar el favor de Dios, el favor de nuestro Dios, lo primero que tenemos que hacer, mis amados, es humillarnos delante de su presencia, ya que el Señor hace una promesa al que tiene esta actitud poderosa en la Biblia. Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo despreciarás. Son palabras hermosas y llenas de esperanza, mis amados, en estos momentos de crisis, de angustia. Y vemos, hermanos, que el tema central siempre es el arrepentimiento genuino. Por eso el Señor dice: yo voy a escuchar la oración si mi pueblo se humillare. ¿Y cómo te tienes que acercar a Dios? Arrepentido de tus pecados. Dice el Proverbio 28:13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta es el que va a alcanzar la misericordia del Señor. Así que hay bastantes pasajes, hermanos, que avalan lo que estamos diciendo y lo que estamos enseñando sin temor a equivocarnos. Ahora, pues, un corazón contrito, hermanos, ¿qué significaría? Bueno, un corazón contrito, humillado, pues es cuando
un corazón se contrita delante de Él, y como el salmista también lo dice, pues es que es estar en una situación como llorando, suplicando, clamando, porque necesitamos a Dios en estos momentos urgentemente. Necesitamos a un Dios de amor, a un Dios de paz y un Dios de misericordia, porque nosotros por nuestros pecados lo hemos alejado de nuestras vidas. Así que si te acercas en esta condición contrita y un corazón humillado, estás empezando, hermanos, a dar el primer paso para ganarte el favor de Dios. Y es una manera muy puntual y muy oportuna en estos momentos de crisis, ¿no lo crees? Así que empieza a practicar el arrepentimiento, hermanos, pero a la manera de la Biblia. No se trata de que tengas un remordimiento porque ofendiste a Dios y al rato sigas en tu vida como si nada pasara. Eso no es un arrepentimiento genuino, mi hermano. Solamente es un remordimiento de conciencia, y eso no ayuda a ganarse el favor de Dios. Primer requisito, número 1, si se humillare mi pueblo. A la manera bíblica, por supuesto. Vamos a pasar al segundo paso. Nos dice la Biblia ahí mismo, en 2 de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 14. Regresemos. Si se humillara mi pueblo, ya lo leímos, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Así que aquí vamos a unir estas tres cosas para entender el segundo requisito. El segundo paso, mi hermano, es orar invocando el nombre de Dios. Buscar su rostro en oración. Así que el segundo paso para ganarse el favor de Dios es orar invocando el nombre bendito de Dios. Muchas personas que pertenecen a otras religiones invocan el nombre de sus ídolos, el nombre de sus dioses, pero estos no los escuchan porque, como dice el Salmo 115, no tienen ojos para ver, ni oídos para oír, ni labios para hablar. De hecho, no pueden andar, los tienen que llevar cargados. Pero eso es el error de ellos. Otros son enseñados para que hagan oración en nombre de algún ángel o de algún santo, pero la Biblia es clara al decirnos que solamente debemos de tener un solo Dios y un solo intercesor, y ese tiene por nombre Jesús. Y dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ningún otro, mis amados hermanos, vamos a poder llegar a la presencia de Dios que no sea a través de Jesús. Invocar el nombre de Jesús. Y el mismo Señor Jesús enseñó en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, que cualquier cosa que pidiéramos en su nombre, porque Él es el único intercesor, que lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo iba a otorgar, nos lo iba a dar, nos lo iba a cumplir. Dice Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que, por tanto, la clave para invocar el favor de Dios está en pedir todo en el nombre de Jesús, y lo que el hombre, cuando se arrepiente, tiene que hacer es invocar el nombre de Jesús para que sus pecados también le sean perdonados. Y dice Hechos 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 14, versículo 12. Así que el segundo paso, mis hermanos, es orar invocando el nombre de Dios. Y esta parte, mis amados hermanos, pues la Biblia nos dice, y oraren y buscaren mi rostro. La palabra buscar su rostro es la traducción hebrea de presencia o tener acceso a Dios. Así que buscar su rostro es igual a buscar su presencia en oración. Estar delante de su rostro es igual a estar ante su presencia en oración. Pero ¿cómo debes de buscar su rostro?
arrepentido y con un corazón humillado delante de su presencia. Y si estamos viendo, hermanos, vamos embonando todos los pasos que debes de seguir. Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Pero cuál nombre? El nombre del Dios Altísimo. No el de las religiones, no el de las filosofías, ni siquiera el Dios que tú crees que es el de la Biblia, sino el Dios que realmente es el que la Biblia nos muestra cada que vamos a leerla. Y gracias a Dios por ello, gracias a Dios que nos permite invocar su nombre. Y dice, y orar y buscar en mi rostro, es estar en su presencia. ¿Cómo puedes acceder a la presencia de Dios? Pues no, hermanos, recordemos aquella historia donde llegó Moisés al monte Horeb y lo primero que le dice cuando vio la zarza ardiendo, la voz que salió de esa zarza ardiendo le dijo, quita tu calzado, porque estás en tierra santa, en tierra bendita, hermanos. Y Moisés se quitó su calzado y se postró en tierra a modo de humillación bíblica. Así que nosotros, hermanos, pues esto lo podemos aplicar de una manera espiritual, acercándonos a la presencia de Dios, quitando todo lo que traemos pensando, lo que traemos arrastrando, lo que traemos cargando en nuestras vidas del mundo, y no contaminar el lugar santo de la presencia de Dios con nuestras carnalidades, con nuestros pensamientos o nuestros conceptos de poder acercarnos a Dios por méritos propios. Así que esa parte también es importante que la entendamos. Segundo paso, orar invocando el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Y eso es importantísimo. Y vamos a pasar al tercer paso. El tercer paso nos dice ahí mismo, en el versículo 14. Y se convirtieren de sus malos caminos. Así que el tercer paso, mis hermanos, es convertirse a Dios o convertirse de los malos caminos. Finalmente, el tercer paso para ganar el favor de Dios es convertirse a Él y dejar nuestros malos caminos, nuestros malos procederes. La conversión, para empezar, es el resultado de un verdadero arrepentimiento. Después que el hombre se arrepiente e invoca el nombre de Jesús pidiendo perdón por ello, el Señor perdona toda la maldad, toda su maldad. Pero a partir de ese momento, para que se pueda evidenciar una verdadera vida nueva, un verdadero nacimiento espiritual, es que a partir de ese momento debe iniciarse una vida de obediencia y santidad delante de Dios. Por eso Pedro les decía, mis hermanos, en Hechos capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en estos momentos, mis amados, yo creo que lo que más necesitamos, que de la presencia de Dios vengan momentos de refrigerio, porque la cosa sigue complicándose, sigue amenazante y empezamos ya a desesperarnos aún más, pero si nos asimos de la mano de Dios, si nos asimos de la mano del Señor y obedecemos sus palabras, sus mandatos, sus estatutos, pues tenemos la certeza, mis amados, que el Señor nos va a dar tiempos de refrigerio. Y en estos momentos, donde a muchos la mente se les está empezando a trabar, se les está empezando a entrar en un estado de shock, pues a esto les digo, mis amados hermanos, que tengan paz en su corazón. Ahorita muchas personas con el tema de moda, es normal que empiecen a sentirse como que el Salmo 91 está fallando, como que ya llegamos a la semana 70 de Daniel, que si esto es un juicio de Dios, mis hermanos, claro que no. Aún todavía no es momento, hermanos, estamos en el principio de dolores. Así que si esto que está sucediendo ahorita con esta peste, con esta pandemia, pues el mundo está temblando y no es un juicio de Dios.
pero sí quiero que sepas que esto que está sucediendo sí está bajo la voluntad de Dios. Porque si no estuviera bajo la voluntad de Dios, pues por supuesto esto no estaríamos sufriendo. Así que, pero sí es un momento en que en la voluntad de Dios estemos pasando la prueba y aprendamos que es un tiempo de oportunidad para poder mejorar nuestra relación cristiana con nuestros demás hermanos y por supuesto nuestra relación en comunión con el Señor. Es una oportunidad, mis hermanos, que no debemos de desaprovechar. Acuérdense de la enseñanza de cómo aprovechar bien el tiempo. Así que en estos momentos, bueno, hermanos, cuando la obediencia a Dios la realizamos de una manera real, con un arrepentimiento genuino y buscamos su rostro en oración y santidad, la obediencia a Dios trae una gran bendición a nuestra vida. Y como salvos por la sangre de Cristo, debemos de vivir como tales, no aparentar vivir como tales, si se recuerdan también la enseñanza anterior. Pues a los ya convertidos también se les exige la misma condición. De hecho, la condición a la iglesia es aún más exigente. Veámoslo así. Vamos a verlo con la madurez que se requiere, mi amado. Y considera lo que voy a preguntar. Y también responde las preguntas. Y claro, respóndelas desde tu interior. Pero quiero que consideres esto. ¿A dónde irá a parar el que voluntariamente se inclina hacia el mundo? ¿A dónde va a parar el que pretende hacer más ancha la puerta angosta, que es la que lleva a la salvación? ¿Porque tiene apetitos carnales? ¿Porque quiere hacer ancha esta puerta angosta? ¿Porque Cristo no es su gloria? ¿Quiere hacer ancha la puerta a su conveniencia porque Cristo no es su único motivo ni es su única razón de su adoración? ¿Porque Cristo no es su vida? ¿A dónde irán a parar esos creyentes que viven así? Ahora, un poquito más profundo y un poquito más fuerte. ¿A dónde irá a parar el que vive su cristianismo con un poco de Cristo y mucho de sí mismo? ¿A dónde va a parar aquel que está viviendo su cristianismo con un poco de la voluntad de Dios y mucho de la voluntad propia? ¿A dónde va a parar aquel cristiano que vive con un poco de santidad y mucho de mundo y mucha carne, mucha mente carnal, muchas palabras carnales, muchos conceptos carnales, muchas decisiones carnales que solamente atraen oprobio y engaño? Y dice muy puntualmente, hermanos, la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Dice algo muy, muy importante, mis amados hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Qué importante, hermanos, que entendamos lo que dice este pasaje. ¿A dónde va a parar aquella persona que cree que no necesita arrepentirse y dejar ese modo erróneo de vida? Y estoy hablando del pueblo de Dios. No estoy hablando de inconversos, porque el inconverso vive conforme a su naturaleza caída. Pero nosotros, hermanos, estamos hablando de los que según en Cristo Jesús somos criaturas nuevas, hechas para andar y seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, en obediencia y santidad. Pero estamos viviendo, hermanos, de una manera engañada nuestro cristianismo porque queremos vivir el cristianismo a nuestra manera. Y Pedro, hermanos, es muy enfático y hace una pregunta. Y cuando en la Biblia encontramos preguntas, son para encontrarle respuestas.
Y si el justo con dificultad se salva, hermanos, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Tú, mi amigo que me escuchas o que estás al lado con tu familia, ¿crees que no necesitas arrepentirte? ¿Crees que una vez que termine esta pandemia vas a volver a tu vida de antes y que todo va a ser igual? Déjame decirte que estás muy equivocado. Todo va a cambiar. Y esto solamente es el preámbulo para algo de lo que la Biblia lo llama principio de dolores, donde aún las cosas que se vienen van a ser aún peor. Y cuando venga el juicio de Dios y esta pandemia te tiene atemorizado, te tiene con ansiedad y ya lo estás viviendo, déjame y te digo que esto no es un juicio de Dios. Aunque sí está bajo su voluntad, pero no es un juicio de Dios. Y si no es un juicio de Dios, en Apocalipsis nos dice que esto que estamos viviendo solamente es la sombra de lo que vamos a vivir. Y tú te lo puedo poner muy claramente. Cuando tú prendes un cerillo, no te quemas con su sombra, ¿verdad? Sino que te quemas hasta que tocas la llama real del cerillo. Entonces velo de esta manera. Si esta pandemia solamente es sombra de los juicios que van a venir de parte de Dios, te dejo de tarea que pienses bien si necesitas arrepentirte. Y tú, mi hermano, mi hermana que me escuchas, también con tus familiares, si tu cristianismo lo estás viviendo con un poco de Cristo y mucho de ti, con un poco de su voluntad y mucho de la tuya, con muy poco espiritualismo, y hablo del de la Biblia, o mucha carne, mucho mundo. Eso es algo que tenemos que entender, que nosotros estamos equivocándonos y estamos viviendo de esa manera. Así que nosotros, hermanos, también los cristianos, incluso los pastores, por supuesto, también necesitamos arrepentirnos y dejar cualquier modo erróneo de vida. Necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos. Y haciendo estas tres cosas, obtendremos los resultados, que es el favor de Dios. Y el favor de Dios, regresemos a Segunda de Crónicas, capítulo 7. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el favor de Dios? Bueno, dice en el 14 y en el 15. Y se convirtieron de sus malos caminos, eso ya te quedó claro. Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, entonces, hasta que cumplas esos requisitos, dice el Señor en el versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de ese lugar. Desde tu casa, mi amado hermano, porque tu casa también lo debes de convertir en un santuario para el Señor, no un santuario para el mundo. Es importante que también lo entiendas, ya tocaremos ese tema más adelante, pero aquí, hermanos, estamos viendo el resultado de seguir los requisitos, humillarse, buscar el rostro de Dios en oración con genuino arrepentimiento y entonces, mis amados hermanos, vamos a tener el resultado. Como resultado del arrepentimiento, el invocar el nombre de Jesús para perdón de pecados y una auténtica conversión, viene la respuesta de nuestro Dios. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creo que es algo muy puntual y muy oportuno que necesitamos escuchar en estos momentos, mis amados hermanos. Y lo primero que Dios promete es oír desde el cielo. Oír desde el cielo nuestro clamor y perdonar nuestros pecados, porque a causa de nuestros pecados estamos alejados de Dios. Pero si nos acercamos a Él en arrepentimiento genuino y confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, todo en nuestra vida va a cambiar para bien. No importa cuán destruido se encuentre el hombre por causa del pecado, Dios promete restaurar su vida y sanar su tierra. Este es el resultado final del Evangelio y el propósito por el cual compartimos el Evangelio, para que todas las personas se arrepientan y vengan al Señor Jesucristo y conozcan toda la verdad. Ese es el resultado, mis hermanos, ese es el propósito del Evangelio: perdón de pecados y restauración de la vida del hombre hasta darle la vida eterna. Y haciendo todo eso, ganaremos el favor de Dios. Y concluyendo, mis amados,
Si quieres ganar el favor de Dios, debes arrepentirte de tus pecados a la brevedad. Invocar el nombre del Señor Jesús para salvación, que en el que sea el caso de una persona que todavía es inconversa, para convertirse a su santo evangelio. Y los que ya lo hicieron, como dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 7, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y cuando esto pasa, Dios nos escucha desde el cielo. Y Él va a estar atento a cada palabra que salga de tu boca en oración con un corazón contrito y humillado. Él oirá nuestro clamor, perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra, restaurará nuestras vidas y nos da vida eterna. Y eso, hermanos, en conjunto es algo maravilloso que tal vez no estamos valorando como se debe. Así que, mi amado hermano, yo les animo que a la brevedad, o sea, ya, empieces a practicar el arrepentimiento. Conviértete de tus malos caminos, de tus malos pensamientos, de tus malos procederes y deja las cosas que ofenden a Dios y vuélvete al Señor. Si es que te alejaste de Él o crees que el Dios de la Biblia, el que escucha desde el cielo, lo vas a encontrar en las religiones. Invoca con corazón limpio el nombre de Dios, invoca con corazón limpio el nombre de Jehová, el nombre de Jesús y déjate guiar por su Espíritu Santo. Pero sobre todo, mi amado hermano, aprende a humillarte delante de Dios. Aprende a humillarte delante del Dios que viene en la Biblia. El Dios que oye desde los cielos, a su pueblo, al que llama mi pueblo, y al que oye que quiere arrepentirse. Y que también, mi amado hermano, importantísimo, que ha aprendido a depender de Él. Y en esta pandemia, mi amado hermano, en esta crisis, tenemos que aprender a esperar en Él. Porque Él, mis amados hermanos, tiene grandes planes para nosotros. Tiene grandes cosas, tiene grandes beneficios. Quiere bendecirnos de una manera impresionante, pero, mi amado hermano, tenemos que pasar la prueba que estamos viviendo. Así que yo te invito que en estos momentos empieces a practicar el arrepentimiento. Busca a Dios, busca su rostro en oración. Y es precisamente lo que vamos a hacer en estos momentos para que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Así que te invito a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración. Señor, mi Dios, Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella parece que encontramos vida y vida eterna. Y gracias porque en ella encontramos la solución a nuestros problemas y a un problema muy serio y muy grave que tiene el ser humano, el cristiano de estos días. No sabemos con certeza, Padre, si escucha nuestras oraciones. Ahora lo sabemos, mi Señor. Y en estos momentos te suplico en el poderoso nombre de Cristo y en el poder de tu Santo Espíritu, que obres en nuestra vida cristiana, que obres en nuestros pensamientos y en nuestro corazón para que fluyan estas cosas que acabamos de ver, estos requisitos, estas condiciones, mi Padre, para que podamos estar viviendo con una certeza de que cada oración, cada palabra que sale de nuestra boca en clamor, en un corazón contrito y humillado, delante de tu presencia, has escuchado nuestra oración. Y que no solo eso, mi Señor, sino que también, Padre eterno, hemos escuchado que nos amas. Así como el arcángel Miguel le dijo al profeta Daniel, varón amado. Así, Señor, tú nos lo haces saber hoy, nos amas, Padre eterno, y por tanto nos amas, que has dado tu unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso, mi Dios, es algo que te tenemos que agradecer. Y te pedimos, mi Dios, que en estos momentos de crisis, de pandemia, nos ayudes a humillarnos de la manera bíblica que nos has mostrado en estos momentos. Te pedimos que bendiga nuestros hogares,
bendiciones. Bendice nuestros trabajos, Señor. Permítenos seguir adorándote y alabándote y seguir recibiendo tu palabra, aunque sea a distancia, porque en estos momentos tenemos que aprovechar todo lo que esté en nuestras manos. Gracias te doy, mi Dios. Te pido bendigas a aquella persona a la que le está llegando esta enseñanza, que salves a aquellas personas que no tienen a Cristo, que permitas que se abran puertas para el Evangelio y que nosotros los cristianos en estos momentos no encontremos la pandemia, la crisis, la cuarentena como un impedimento para seguir compartiendo tu bendita palabra a los demás. Señor mi Dios, te pido estas cosas y te las agradezco todas en el bendito y precioso nombre de mi amado Señor Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. El Señor los ama, no los olvides. Solamente sigue los requisitos para que tu oración sea contestada. Y yo te pido, mi amado hermano, que ahora que lo sabes, lo empieces a practicar a la brevedad. Gracias, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Nos estaremos viendo, estaremos en contacto. Les recuerdo que si quieren visitas, solamente tienen que llamar a través de un mensaje, de una llamadita. Nos organizamos, nos ponemos de acuerdo y, por supuesto, les estaremos visitando, claro, con todas las condiciones que esto amerita y con todos los cuidados que nuestras autoridades nos han recomendado para nuestro bien. Gracias, mis amados hermanos, les despido con todas mis bendiciones. El Señor les bendiga y que tengan una excelente tarde con el Señor. Gracias.